Jornada electoral crucial en Estados Unidos. Este martes el país vota en las elecciones de medio término para renovar la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores estatales. Los comicios determinarán el resto del mandato de Joe Biden. En Egipto concluyó la tercera jornada de la COP27. Hoy fue el último día de la cumbre de líderes de alto nivel. La justicia climática entre el norte y el sur global está en el centro del debate. Tenemos reporte desde Sharm el-Sheikh. Turquía mantiene el veto sobre la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN, después de que el presidente turco se reuniera hoy con el nuevo primer ministro sueco. La extradición de supuestos miembros del PKK es la principal exigencia de Erdogan. Tenemos reporte desde Estambul. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en Estados Unidos porque hoy se desarrolla una jornada electoral clave que va a determinar los 2 años restantes de mandato de Joe Biden. En las elecciones legislativas de medio término de hoy, el país elige los diputados de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, así como la mayoría de los gobernadores. Ahora recordemos la composición actual del legislativo. Por un lado, en el Senado hay 50 senadores republicanos y 48 demócratas, además de 2 independientes que normalmente votan junto a estos últimos, el Partido Demócrata, que goza de una frágil mayoría gracias al voto de la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris, que vale por 2. Por otro lado, en la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata cuenta con mayoría por una diferencia de 8 escaños, pero los últimos sondeos indican que con toda probabilidad hoy los republicanos van a ganar la Cámara Baja. Por último, los 50 estados están gobernados por 22 demócratas y 28 republicanos. Hoy están en juego 36 gobernaciones y 3 territorios de ultramar. Y los resultados finales de estos comicios podrían tardar horas e incluso días en llegar, debido a que cada estado tiene una legislación electoral distinta. Andrés Triviño nos explica. A la espera de los resultados. Debido a que las elecciones en Estados Unidos no son organizadas por una autoridad central, sino que se rigen por la legislación de cada estado, no se espera un anuncio general de los resultados una vez cerradas las urnas. Cada estado decide las reglas de juego para que sus ciudadanos ejerzan su derecho al voto. Algunos permiten que las votaciones inicien semanas antes, pero otros no dejan que esto ocurra sino hasta el mismo día de las elecciones, causando grandes retrasos en los conteos finales. Más de 43 millones de estadounidenses votaron anticipadamente, por correo o en persona, siendo California, Texas y Florida los más anticipados. Usualmente los demócratas prefieren votar por correo, mientras que los republicanos optan por la presencialidad. Así, los reportes de los resultados se conocerán en distintos momentos durante la noche del 8 de noviembre y en los días posteriores. Para las elecciones de medio término de 2018, los resultados parciales que dejaron como ganador al Partido Demócrata se conocieron un día después. Para obtener la victoria se necesita una mayoría simple. El partido que logre superar 50 votos sobre 100 gana. Si no se alcanza este número, se debe citar a una segunda vuelta el próximo 6 de diciembre. Estas elecciones renovarán la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones, y son cruciales para saber el rumbo que tomará la gestión del presidente Joe Biden hasta el final de su mandato y la fuerza de Donald Trump de cara a su posible candidatura presidencial para los comicios del 2024. Y estas elecciones son la razón por las que el presidente estadounidense Joe Biden todavía no se ha desplazado a Egipto, donde hoy concluyó la tercera jornada de la COP27 y la llamada Cumbre de los Líderes, con la justicia climática en el centro del debate. Los países pobres y en desarrollo insisten a los estados ricos en crear más mecanismos de solidaridad climática, dado que es el sur global quien sufre las consecuencias más devastadoras de la crisis, mientras que el norte es el principal responsable. Por otro lado, hoy intervino virtualmente en la cumbre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien declaró que el planeta ya no soporta un disparo más.
La guerra rusa destruyó 5 millones de acres de bosques en Ucrania en menos de 6 meses. No todos los países del mundo tienen un área de bosques como la quemada en Ucrania por los bombardeos rusos. La guerra rusa trajo una crisis alimentaria aguda al mundo, que afectó más a los países que sufren las manifestaciones existentes del cambio climático, sequías catastróficas e inundaciones a gran escala. Los puntos más relevantes de esta tercera jornada de la COP27 con nuestra enviada especial en Sharm el Sheikh, María Clara Calle. Después de 2 días terminó la cumbre de los líderes, hoy con uno de los discursos más esperados, el de Pakistán. Su primer ministro, Muhammad Sharif, propuso que se cree un índice global de riesgos climáticos para que se priorice la financiación a los países que corren más riesgos, como el suyo, que enfrentó las peores inundaciones de la época reciente. Otra de las evidencias de esta injusticia climática se vive en las Islas Cook. El primer ministro Mark Brown aseguró que el 99% de su territorio está a nivel del mar, por lo que casi todo podría inundarse si los océanos crecen. Por eso, le hizo un llamado al grupo del G20, que produce el 80% de las contaminaciones, a que contribuya más. Y parte de este grupo es la Unión Europea, quien también se pronunció hoy. Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, hablaron en el mismo sentido. Por un lado, reiterar que Rusia ha utilizado la energía como un arma. Y por otro, decir que el bloque de los 27 ha sido un campeón climático, ya que aportó 21.000 millones de euros para la financiación climática en 2021. Y aunque Ursula von der Leyen utilizó un discurso más fuerte al hacer un llamado a los países del norte global a que cooperen, al final nunca mencionó los daños y las pérdidas. Recordemos que la Unión Europea se opuso en Glasgow a la creación de un fondo para este hecho. Y por último, la ONU propuso una agenda para la adaptación, con más de 30 planes que espera que se cumplan antes del 2030. En otras noticias, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan mantiene su veto sobre el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, después de reunirse hoy en Ankara con el nuevo primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson. Recordemos que tanto Helsinki como Estocolmo solicitaron entrar a la Alianza Atlántica a raíz de la invasión rusa de Ucrania, pero que todos los miembros de la OTAN deben aprobar las solicitudes, y una de las condiciones que impone Turquía a Suecia es la extradición de supuestos miembros del PKK a territorio turco. Nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha, nos amplía. Turquía mantiene su veto a la entrada de la OTAN de Suecia en Finlandia. Así lo ha explicado esta misma tarde el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha recibido en Ankara al primer ministro sueco Ulf Kristersson. Erdogan ha explicado que Turquía considera que Suecia, sobre todo Suecia, pero también Finlandia, se han convertido en estados en los cuales la democracia es usada por organizaciones terroristas para mantener allí sus personas. Erdogan ha dicho que es algo que se tiene que evitar. Kristersson ha dicho que va a seguir todos los compromisos adquiridos con Turquía, que fueron adquiridos el pasado mes de junio en Madrid, en la cumbre de la OTAN, a través de la cual se certificó la entrada de Finlandia y Suecia al proceso para entrar definitivamente a la OTAN. Este proceso, sin embargo, aún no ha terminado, porque todos los Estados miembros de la OTAN tienen que ratificar la entrada de un nuevo país a través de sus parlamentos. Faltan 2 que voten a favor de la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN, son el de Hungría y el de Turquía. Turquía, de hecho, sigue con este veto, sobre todo por la razón en que Turquía quiere que se deporten a supuestos miembros de organizaciones terroristas, sobre todo el PKK, considerado terrorista tanto por Turquía como por la Unión Europea, y la cofradía de Fethullah Gülen, desde Suecia y Finlandia hacia Turquía. Turquía el mes de junio pasó una lista de en torno a 70 personas que Turquía quería deportadas. Solo han sido 4 y los demás de momento no lo han sido, y no se espera que lo hagan por el hecho de que es la justicia sueca la que tiene que decidir caso por caso. De hecho, no se espera que el veto turco sea retirado hasta finales de primavera del año que viene, incluso entrado el verano. Turquía en junio tiene que celebrar unas elecciones presidenciales cruciales para el futuro tanto de Erdogan como del país anatolio.
Continuamos con información relacionada con la guerra en Ucrania, porque mientras intercambian ataques públicos, Washington y Moscú también se comunican en privado para reducir el riesgo de la guerra nuclear. Las revelaciones del fin de semana del medio estadounidense Wall Street Journal sobre una línea directa entre los dos países fueron confirmadas el lunes por Jake Sullivan, el principal asesor de seguridad del presidente estadounidense Joe Biden, pero Moscú niega rotundamente la información. Más detalles en el siguiente informe. A pesar de los enfrentamientos abiertos sobre Ucrania, la Casa Blanca y el Kremlin están en comunicación. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, confirmó el lunes que ha estado en contacto con altos asesores de Vladimir Putin durante varios meses. Las conversaciones privadas se centraron principalmente en limitar la escalada de la guerra en Ucrania y evitar el uso de armas nucleares. Nosotros, en la administración de Biden, hemos tenido la oportunidad de comprometernos a altos niveles con los rusos para comunicarnos, para reducir el riesgo, para transmitir las consecuencias del uso potencial de las armas nucleares. Putin ha insinuado en repetidas ocasiones que podría recurrir a la fuerza nuclear si las cosas no salen como él quiere en Ucrania, provocando la condena internacional y una feroz reprimenda por parte de los funcionarios estadounidenses. No está claro si el presidente ruso ha participado directamente en las recientes conversaciones con Washington. El Kremlin, de entrada, ha negado rotundamente las negociaciones. No tenemos nada que decir sobre esta publicación. Los periódicos anglosajones publican muchas falsedades. Durante la Guerra Fría, la Casa Blanca y el Kremlin mantuvieron un canal de comunicación directa, conocido como Hotline, para ayudar a reducir la posibilidad de la guerra nuclear. El barco humanitario Ocean Viking, con 234 inmigrantes salvados en el Mediterráneo central hace 18 días, puso este martes rumbo hacia Francia, tras el rechazo de las autoridades italianas de garantizar un puerto seguro a este navío, según anunció la ONG SOS Méditerranée. El nuevo ejecutivo de ultraderecha italiano ha decidido endurecer sus políticas migratorias, autorizando desembarcos selectivos de personas migrantes, algo que organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran contrario al derecho internacional humanitario. En los últimos días, varios barcos humanitarios han llegado a puertos italianos, amplificando esta problemática. Nuestra corresponsal en Italia, Natalia Mendoza, nos cuenta más. Son días de intensa tensión en Italia. Después del rechazo del gobierno italiano al desembarco de los 234 migrantes a bordo del Ocean Viking de la ONG SOS Méditerranée, el navío recibió este martes la autorización por parte del gobierno francés de ingresar al puerto de Marsella, al sur de Francia, según reporta la agencia de prensa italiana ANSA. El gobierno italiano manifestó su satisfacción en un comunicado de prensa en el cual expresó su agradecimiento por la decisión francesa de compartir la responsabilidad de la emergencia migratoria, que califica como un problema europeo que no solo concierne a los países del sur de Europa expuestos por su situación geográfica. El barco debería estar llegando a Marsella el próximo jueves. Paralelamente, otros 3 barcos humanitarios con a bordo unos 800 inmigrantes han llegado en los últimos días a varios puertos italianos. Todos se han confrontado con la política anti-inmigración del nuevo gobierno italiano de ultraderecha, un ejecutivo que ha decidido permitir únicamente los desembarcos selectivos, autorizando pisar tierra firme solamente a mujeres, a menores de edad y a pasajeros enfermos o con necesidades humanitarias. Consecuencia de esto, en uno de estos barcos, el Humanity 1 de la ONG alemana SOS Humanity, 35 inmigrantes siguen bloqueados a bordo de la embarcación. Según fuentes que se encuentran en este barco, estas personas están sufriendo un calvario a bordo, padecen de crisis de ansiedad, depresión y han iniciado una huelga de hambre. La ONG ha anunciado acciones legales contra el gobierno italiano, ya que considera que es ilegal no dejar desembarcar a estos inmigrantes. Hasta aquí este repaso informativo, pero recuerden que a las 8 de la noche, hora de Bogotá, Quito, Lima, pueden seguir en directo un especial sobre las elecciones de medio término de Estados Unidos, presentado por nuestro compañero Santiago López, con expertos y periodistas sobre el terreno. No se queden sin toda esta información. Sigan con nosotros en France 24 y France24.com.